Marcos capítulo 5, versículo desde el 1 hasta el 20. Jesús, el Dios de todo espíritu. En el pasaje anterior vimos cómo Jesús salva a sus discípulos de las fuerzas físicas de la naturaleza. Jesús salva a sus discípulos de una tormenta, de una tempestad. No sé cuántos de ustedes recuerdan aquello. Hoy vamos a ver cómo Jesús muestra su poder ante huestes espirituales de maldad, o también conocidas también en la Biblia como los demonios. Recordemos que hay poderes espirituales que buscan la destrucción del hombre. No podemos olvidar eso. No podemos olvidar que hay poderes espirituales que quieren destruirnos. Efesios 6:11 dice así: póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Nosotros estamos en una guerra espiritual, pero no como la pintan algunos. El reino de las tinieblas día a día hace estrategias para destruirnos. Efesios 6:12: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Tus enemigos y mis enemigos no son de carne y hueso, dice la Escritura, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Cuando han querido destruir esta iglesia, no estamos hablando de personas de carne y hueso. Estamos hablando de huestes espirituales que quieren destruir esta iglesia. Autoridades de un mundo invisible. Eso quiere decir que tus ojos físicos no los ven. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ellos son nuestros enemigos. Yo no soy tu enemigo. Tú no eres mi enemigo. Ellos son nuestros enemigos. No lo que ves en el cine, como te lo pintan en el cine. Así no. Hoy vamos a ver un relato en el Evangelio de Marcos capítulo 5, donde nos va a llevar de la descripción. La Biblia nos va a ir transportando poco a poco de un mar embravecido, de una tempestad. Nos va a llevar a ver a un hombre fiero, un hombre salido de sus cabales, poseído por una legión de demonios. La Biblia nos va a hacer notar que el Señor Jesucristo tiene todo poder. Así como lo tiene de la tempestad, también tiene poder, así sea por 10 legiones de demonios. Y ese es el Dios que tú adoras. Pero yo no sé si tú estás verdaderamente convencido de que ese Dios está aquí. Porque si tú supieras que ese Dios estuviera aquí, no caeríamos en rutina. De ese Dios voy a hablar. Un Dios todopoderoso, el mismo de la Biblia, es el que está el día de hoy aquí. Marcos capítulo 5, versículo 1, dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y quiero explicar un poquito quiénes son los Gadarenos. Los Gadarenos, según un comentario y un estudio del doctor Magui, los Gadarenos eran los habitantes de la región de Gadara, la tierra que fue dada a la tribu de Gad en el lado oriental del Jordán. Recuerde que Gad escogió el lado del Jordán
que no debía haber escogido. Los gadarenos eran pues aquellos que se quedaron en la ribera oriental sin entrar a la tierra prometida. Y ahora notamos que están en el negocio de criar cerdos, un animal considerado inmundo por las leyes de Israel. Y es que cuando uno se aleja de Dios, amigo oyente, dice el doctor Magui, simplemente sigue alejándose más y más de Él. Esa es la historia de los de Gadara. Decidieron irse para allá y terminaron criando cerdos. Algo que para la ley judía eso era inmundo. No nos alejemos de la iglesia porque terminaremos criando cerdos. Aléjate de Dios y vas a ver en qué vas a caer. Eso les pasó a los de Gadara. Un principio para el día de hoy. No nos alejemos del Señor. Marcos capítulo 5, versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y quiero explicar qué es un sepulcro. Los indigentes en ocasiones usaban las cuevas, las tumbas como sus hogares. Imagínate tener el cementerio o una tumba como tu lugar de vivienda o morada. Hay que llevar a los jóvenes y adolescentes a dar una vueltita por ahí para que valoren lo que tienen en casa. Llévalo papá y mamá al cementerio, llévalo y dile, así vivía Garadeno. Aprende a valorar lo que tienes en tu cuarto con aire acondicionado. Este hombre vivía en los sepulcros. Indigentes vivían en sepulcros en aquellos días. Esto también sigue siendo común hoy en día. Hay personas que se meten a los cementerios a cubrirse de una lluvia. Un hombre con un espíritu inmundo. ¿Qué es esto? Un hombre con un espíritu inmundo. Es un ser humano poseído por un demonio. Es un ser humano poseído por uno, por dos, por tres, por una legión, por dos legiones, no lo sé. Pero son poseídos por demonios, huestes espirituales de maldad. Cuando un joven se mete en ocultismo, cuando un joven se mete en el asunto de la ouija, cuando un joven se mete en el asunto de las plumitas, estás llamando a las huestes espirituales de maldad. Aprende, joven, hoy. No es lo que te enseñan en el cine sobre los demonios, es lo que la Biblia dice. Y vamos a aprender sobre los demonios el día de hoy y sobre quién está por encima de los demonios. Vamos a ver qué podemos aprender. Marcos capítulo 5, versículo 3. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Como primer punto vamos a ver que los demonios pueden poseer a un ser humano. ¿Sí tenemos claro eso? ¿Sí tenemos claro? Que si existen huestes espirituales de maldad hoy en día, pueden poseer a los seres humanos. Dice, tenía su morada. ¿Qué significa esto de tenía su morada? Eso de tenía su morada, como dije hace un momento, Garadeno vivía en las tumbas. Pero algo interesante, nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Vamos a aprender que los demonios pueden darle
a la persona poseída una fuerza sobrenatural. ¿Tú sabes lo que es que te aten con cadenas y que tú las rompas? Los demonios pueden darle al poseído una fuerza sobrenatural. Léalo en el versículo 4, 5:4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Dice muchas veces, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzaba los grillos, y nadie les podía dominar. Si hay algo que me impactó en esta frase es la palabra nadie. Nadie podía dominar. Y nos vamos a acordar al final sobre esta palabra nadie. Versículo 5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Esto nos lleva a aprender que los demonios pueden hacerle perder la cordura al ser humano. Los demonios pueden sacarlo de sí al ser humano, escaparlos de la realidad. Imagínense lo que es de día y de noche, está dando voces en los montes, en los sepulcros, y no solamente eso, los demonios pueden hacer que la persona se mate. Mira lo que dice ahí, e hiriéndose con piedras. Los demonios pueden hacer que el ser humano poseído se haga daño, se agreda físicamente, pueden hacer que tengan tendencias suicidas. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Qué aprendemos aquí? Los demonios pudieron a través del ser humano poseído reconocer, ¿qué cosa? La divinidad de Jesús. Ellos pudieron ver a Jesús y reconocieron quién estaba delante de él. Por eso es cuando yo tenía, y lo he dicho en otras ocasiones, cuando yo daba clases en el colegio, los alumnos de 12, 13, 14 años le tienen miedo a la oscuridad y son capaces de orinarse en la cama por no salir al baño en la oscuridad. Y yo le decían, bueno, si ustedes supieran quién es Jesucristo, ustedes no tuvieran miedo. Y ese es el asunto, que no saben quién es Jesucristo y por eso tienen miedo a ese tipo de cosas. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Imagínense, un endemoniado, un hombre con demonios, se arrodilla delante de ¿quién? Ese es el Dios que tú vienes aquí domingo a domingo a adorar. Cuando tú cantas el Dios que adoramos, ¿qué estás cantando? Ese que un demonio ve y se arrodilla, ese es el que cantamos, y por eso le damos la gloria a él. Versículo 7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo? ¿Qué tienes conmigo?, le dice estos demonios. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y aquí aprendemos lo siguiente. Aprendemos que los demonios pueden controlar la lengua del ser humano poseído. ¿Estamos claros hasta ahí? Los demonios pueden controlar la lengua del ser humano poseído. Y no solamente la lengua, ellos también pueden gritar. Y ellos pueden hacer estas preguntas como le hicieron a Jesús. ¿Qué tienes tú conmigo? Esta expresión puede significar, ¿por qué interrumpes mi vida? ¿Quieres
interferirme. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué hay entre tú y yo? Eso es lo que están diciendo los demonios a Jesús. ¿Qué tienes tú conmigo? ¿Por qué vienes tú acá? ¿Por qué te metes con nosotros? Los demonios proclamaron esta frase: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Cuántos saben aquí lo que significa eso? ¿Qué significa Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Cuántos de ustedes saben qué significa eso? Ay, los demonios saben más teología que nosotros. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Dios Altísimo es un título ortodoxo de Jehová. Los demonios identificaron a Jesús como el Dios, como el Verbo hecho carne. Es Jehová. Marcos capítulo 5, versículo 8. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿No te deleita ver la autoridad de Jesús sobre los demonios? Hay muchos por ahí que andan echando fuera demonios, pero se la pasan 2-3 horas gritándole a los demonios. Pero Jesús es sencillo, hace las cosas como siempre le gusta hacer. A Él le gusta hacer las cosas sencillas, sin alboroto, sin nada. Sal de este hombre. ¿Cuántas palabras? 1, 2, 3, 4, y se le agregamos espíritu inmundo. 6 palabras. ¿Y qué tiene que hacer el demonio? Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Jesús da una orden y ellos ¿qué tienen que hacer? Jesús les dijo a la tempestad y al mar: calla. ¿Y qué hicieron ellos? Callaron. Qué paciente es nuestro Jesús. Tiene que decirnos 2, 3, 4, 5, 6 veces la cosa a nosotros para obedecer. Qué misericordia de Jesús. Versículo 9. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Cuando yo entré a la vida cristiana, a mí me dio por estudiar con profundidad el tema de los demonios. Y comencé a leer libros cristianos sobre demonios, demonología, etcétera, etcétera, etcétera. De aquí, de este texto, muchos sacan para preguntarle a un endemoniado cómo se llama. ¿Me explico? O sea, encontramos un endemoniado aquí, y como aquí Jesús pregunta ¿cómo te llamas?, nosotros usaríamos el mismo patrón, preguntarle al demonio ¿cómo te llamas? ¿Acaso Jesús no sabía aquello? ¿Acaso Jesús no sabía quiénes son? Si Él lo sabe todo. ¿Qué significa esto de que le pregunte ¿cómo te llamas? Bueno, ¿qué respondieron ellos? ¿Qué respondieron? Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Qué significa legión? Legión se refiere a la unidad del ejército romano que generalmente consistía de 6.000 hombres. Una legión era aproximadamente 6.000 soldados romanos. Lo que quiere decir es que este hombre estaba, como dicen los gringos, full demonios. Llenos de demonios. Pero ¿qué quiere darnos a entender la Biblia y Jesús con preguntarnos? Con preguntar ¿cómo te llamas? Y no cabe duda que lo que la Biblia nos quiere enseñar a nosotros, que Él tiene más poder que una legión. Y ese considero yo, que era el propósito de preguntar Jesús
¿por qué o cómo te llamas? Para que nosotros entendiéramos que Jesús es más poderoso que una legión. Los demonios pueden habitar más de uno. Aquí vemos una legión. Pueden habitar más de uno en un cuerpo humano. Marcos capítulo 5, versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y aquí podemos aprender que los demonios reconocen el poder y autoridad de Jesús y hasta le hacen un pedido. ¿Cuál es el pedido que le hacen? Qué chiquita es esta legión para un Dios tan grande, que hasta le pide un favor a Jesús. Le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Miren cómo los demonios se someten. Dicen, estamos frente a Jesús, estamos fritos. Tienen que humillarse ellos. Versículo Marcos capítulo 5, versículo 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Versículo 12. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Qué podemos aprender aquí de los demonios? Al parecer, los demonios necesitan habitar en cuerpos. Esto es real hoy en día. No sería descabellado pensar que el grupo de hoy, que son satanistas, que adoran a Satanás, no sería descabellado pensar que los satanistas, no sería descabellado pensar que los verdaderos brujos, no los charlatanes, no sería descabellado pensar que los satanistas, los verdaderos brujos, pudieran estar poseídos por demonios. Marcos capítulo 5, versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Expliquemos esto de saliendo aquellos espíritus inmundos. El permiso de Jesús de que los demonios salgan, al mismo tiempo vemos la liberación de Jesús para aquel ser humano invadido de demonios. Ese es el Jesús que adoramos. Un Jesús de misericordia. O esos cerdos, o esos demonios se iban a los cerdos, o iban o continuaban con el Gadareno. Jesús lo libera a este hombre de una legión de demonios. Jesús le permite que los demonios vayan a los cerdos. Dice la Escritura que eran como 2000 cerdos. ¿Cuánto cuesta un cerdo hoy en día? ¿Un chancho cuánto cuesta? 300. 300 por 2000. Más o menos, ¿cuánto sería? 2 por 3, 6. 6 millones, ¿está bien? 6.000. 6.000 dólares. A ver los matemáticos, yo no. 60.000. 600.000. ¿Qué harías tú con Jesús si te hace perder 600.000 dólares? ¿Qué harías con Jesús si te hace perder 600.000 dólares? A
Jesús le interesa nuestra alma, ¿verdad? A Él le interesa nuestra alma. A Él le interesa que tengamos vida eterna, ¿sí o no? Pero vamos a ver qué sucede, porque hay $600,000 aproximadamente hoy en día circulando por ahí, que se fueron a un despeñadero. Esa es la realidad. 2,000 cerdos se fueron. Marcos capítulo 5, versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y quiero comentar esta parte. Esta liberación de Jesús al endemoniado gadareno se hizo pública para toda la región, que viniera a ver lo que estaba sucediendo. Marcos capítulo 5, versículo 15. La multitud comienza a venir y vamos a ver qué sucede. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. No le pierda el rastro a esa frase. Había sido, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí habían sido borrachos? ¿Cuántos de aquí habían sido mujeriegos? ¿Cuántos de aquí habían sido? Y la lista es larga. ¿Cuántos de aquí jóvenes eran desobedientes a sus padres? Había sido. Eso significa Cristo Jesús en nuestra vida. Había sido. Si tú llevas 10 años y todavía no funciona eso, evalúate. Porque cuando Jesús actúa, tenemos que hablar: nosotros habíamos sido esto, habíamos sido esto y aquello. ¿Amén o no? Cuando vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, ¿cuál es el estado ahora de esta persona? Sentado, vestido. Quiere decir que andaba medio desnudo, ¿no? Sentado, vestido, y ahora sí, con un juicio cabal. Eso es lo que hace Jesús cuando entra en tu vida. ¿Sí? Y esta iglesia tiene que ser reconocida. Que nos diga: oye, ¿tú no eras borracho? Sí, yo había sido borracho. ¿Y tú no eras drogadicto? Sí, yo había sido drogadicto. Y de lo bueno, sí, yo era. Y para las mujeres: oye, ¿tú no mandabas a tu esposo? Sí, antes lo mandaba, pero ahora ya no. Y para los varones: oye, ¿tú no eras el macho de la casa? No, ahora soy el siervo de mi esposa. Como muchos lo llaman, mandarina. Decía un amigo: no solamente soy mandarina, soy cifrú y todas las marcas que puedan haber. Es que así es. Los valores del reino de Dios son distintos a los valores que están afuera. Así es. Había sido, había tenido, estaba vestido con juicio cabal, pero el pueblo, ¿qué pasó? El pueblo tuvo miedo, se asustó. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? Este hombre viene, libera a esta persona, ya no tiene demonios, y los cerdos, y todo eso comienza a generar un ambiente de miedo. Pero observemos el detalle. Dice que este hombre, miren los contrastes: sentado, vestido, en su juicio cabal. Ahora, ¿cómo era en el versículo 4? Lea el versículo 4. Gócese en los detalles del antes y después. En el versículo 4, ¿cómo era? Muchas veces había sido atado con grillos, cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos. Ese era el testimonio que daba ante la gente. Lo quieren atar y él se desata.
Ya no hay grilletes que puedan controlarlo. ¿Sí ven ese contraste? Marcos capítulo 5, versículo 16. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido. Si te das cuenta, cuando la Biblia repite varias veces el había tenido, ¿qué quiere decirnos? Que eso es sobrenatural. Eso es algo que escapa de toda lógica. Mira cómo hace énfasis. Había tenido el demonio. Y también, obviamente, ¿no? Los cerdos. Acuérdense, ¿cuánta plata estaba circulando ahí? 600,000. Ahí hay intereses económicos. Versículo 17. Ay, Dios mío, esto sí asusta. Lea el versículo 17. Comenzaron a rogarle que se fuera. ¿Usted sabe lo que significa eso? Decirle al Dios hecho carne, que la ciudad de Gadara le diga, ¿sabe qué? Ándate de aquí, no te queremos. ¿Cuántas veces tú y yo no actuamos como los de Gadara? Te predicaban el evangelio y tú que decías, oh, cuando sea viejo te escucho. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Pero tenemos un Jesús de misericordia, ¿verdad? Él no se va a olvidar de esta gente, acuérdate. Cristo era un huésped demasiado costoso. En un día, 600,000. No, si lo tenemos aquí un mes a Cristo, nos deja en banca rota. Incontables multitudes siguen prefiriendo a Cristo bien lejos de ellos, ¿verdad? ¿Eso sucede hoy en día? Claro. Si tú eres dueño de una discoteca, ¿qué lo vas a querer a Cristo? ¿Sí o no? Hay gente que lo quiere a Cristo bien lejos, porque si viene Cristo, hay intereses de por medio. Incontables multitudes siguen prefiriendo a Cristo bien lejos de ellos por temor que su comunión sea causa de alguna pérdida social. Hay mucha gente que le dice a Cristo no, porque me voy a quedar sin amigos, pérdida social. Hay mucha gente que le dice a Cristo no, porque voy a perder dinero. O también pérdida personal. Hay muchos que tratan de salvar sus posesiones, pero pierden sus almas. ¿Qué dijo Cristo? ¿De qué sirve que ganes todo el mundo si al igual vas a perder tu alma? Ahora, mire el contraste de Galilea y la región de Gadara. Gadara le pide a Cristo que se vaya, ¿sí o no? Ahora mire a Galilea. Lucas capítulo 4, versículo 40. Gadara rechaza a Cristo, pero Galilea, vamos a ver un sector, cómo actúa. Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Lucas 4:41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían
que él era el Cristo. Versículo 42. Y cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Sí ven los contrastes? Un grupo le dice, una ciudad le dice, quédate, y el otra ciudad le dice, vemos dos regiones donde Cristo hizo los mismos milagros sobrenaturales, el de echar fuera demonios, liberar a endemoniados. Uno le pide que se quede y otros le piden que se vaya. Qué libre albedrío del ser humano, ¿verdad? Si ves tu libre albedrío del ser humano. Te predican el evangelio y tú crees o no crees el evangelio. Amigo, hermano que me escuchas, no hay necesidad de estar endemoniado para rechazar a Cristo. ¿Amén o no? Tú no tienes demonio ahorita y tú puedes decirle a Cristo, no me conviene ser cristiano. No estamos hablando de por demonios. ¿Crees al mensaje del evangelio? Lo sigues a Cristo. ¿No crees? Lo rechazas. Marcos capítulo 5, versículo 19. Vamos al 18, me saltaba el 18. Marcos 5, 18. Al entrar ahora sí es interesante, ¿no? ¿Cristo qué hace? La comunidad le pide que se vaya a Cristo, ¿y qué hace Cristo? ¿Está bien? ¿Me voy? ¿Qué haces tú cuando vas a una casa, predicas el evangelio y te dicen, no quiero? ¿Qué haces? ¿Sigue a otra? A Cristo le dijeron, váyase, y mira lo que hace Cristo. Versículo 18, perdón. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, otra vez repite, el que había estado endemoniado. Eso es para que no se nos olvide, ¿ah? El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Si ve la gratitud de esta persona, ve la gratitud. Muchos dicen por ahí que los que más han sido terribles en el mundo son los que valoran más esta parte. O sea, saben dónde Dios los sacó. Qué gratitud de este hombre que viene, Cristo, llévame, quiero ir contigo. Pero vamos a ver qué hace Jesús. Versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Pregunto, ¿acaso el Señor tenía la obligación de liberar a este hombre? Él hace lo que hace con nosotros es porque Él tiene, ¿qué cosa? Misericordia. Todo lo que tú tienes ahorita es porque Él tiene misericordia. No te olvides de aquello. Jesús no le permitió seguirlo. El Señor en su sabiduría lo quiso así. Él tiene en mente un propósito mayor que quizás Garadeno, el ex Garadeno, bueno, de ciudad sí, todavía no lo entiende. ¿Qué es lo importante para Jesús con este hombre? ¿Qué dice el texto? Vete a tu casa, a los tuyos,
cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Para Jesús, quería que Él testifique en su comunidad. Aquí hay algo que aprender. ¿Dónde empieza el evangelismo? ¿Dónde empieza el evangelismo? El evangelismo empieza por casa. Pero es penoso, mis hermanos, es penoso escuchar a familiares de cristianos decir esto. Es muy penoso. Mi papá, mi mamá, mi hermano siguen siendo los mismos de antes. No han cambiado nada. Siguen igual. Se han hecho hermanitos, se han hecho cristianos, pero siguen igual. Eso es penoso, mi hermano. Estaba en una conferencia donde dijeron una verdad. El mundo no nos cree ya, porque lo que decimos del evangelio con nuestras obras decimos otra cosa. Con la palabra decimos una cosa y con nuestras acciones decimos otra. El mundo ya no nos cree. Y no es común esta frase: para ser como Él, me quedo en la religión que estoy. ¿No lo he escuchado? Si este es el caso, tú que estás aquí presente, arrepiéntete delante de Dios. Y reflexiona verdaderamente si el Espíritu de Dios está dentro de ti. Y aquí estamos hablando de nacer de nuevo. El que tiene el Espíritu de Dios es porque ha nacido de nuevo. Y nacer de nuevo no es ser igual a como uno era antes. Usted está en su familia, le recuerdo, ¿para qué está? ¿Para qué Dios lo ha puesto en su familia? Lea lo que dice ese versículo. Para que cuentes cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Tienes mucho que contar o no tienes nada que contar? Ser cristiano verdadero es haber nacido de nuevo. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Vea lo que hizo el versículo 20. Yo creo que si no salimos a evangelizar es porque no tenemos nada que contar, creo yo, ¿o no? Versículo 20. Creo que no hay nada que contar, por eso es que no salimos a evangelizar. Versículo 20. Mire lo que hizo este hombre. ¿Qué hizo este hombre? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se... Este hombre no solamente se fue a su casa, se fue ¿a dónde? Decápolis. Decápolis viene de 10 y se fue a 10 ciudades a proclamar lo que el Señor había hecho. Creo que nosotros hacemos complicado el evangelismo, ¿verdad? ¿Cuál fue el diálogo de este hombre? El diálogo teológico de este hombre. Muy sencillo. Lo que el Señor había hecho en él. Este hombre se va a su casa, su familia. ¿Te imaginas ese testimonio?
Decápolis, un asentamiento de 10 ciudades griegas. Mire lo que dice este comentarista. La historia no termina aquí. La siguiente vez que Jesús regresa a esa misma área, tiene una gran recepción y alimenta a 4,000 personas. No hay duda, la multitud es tan grande debido a que este hombre, ¿qué hizo? Publicar lo que el Señor había hecho, o proclamar lo que el Señor había hecho con él. Pregunta. Yo estaba reflexionando y quiero preguntarle a ustedes: ¿quiénes son los endemoniados gadarenos de hoy en día? ¿Quiénes son? Ahora en el siglo XXI, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quién es o quiénes son los endemoniados gadarenos? Pero hablando de los endemoniados gadarenos, ¿quiénes? ¿Alguien me puede dar una idea? ¿Quiénes son? Yo sé que están en ayuno, pero tienen hambre y todo. ¿Quiénes son? Gadareno, el endemoniado de Gadareno, sabemos que tenía una legión de demonios, ¿verdad? Pero también es una figura que representa a alguien oprimido por el diablo, alguien oprimido, alguien engañado, alguien que tiene el entendimiento entenebrecido. ¿Quiénes serían los gadarenos hoy en día? Gadarenos endemoniados. ¿Quiénes serían los que están apartados de la sociedad hoy en día? ¿Quiénes son los despreciados de la sociedad hoy en día? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los despreciados de la sociedad? No le escucho. ¿Alguien que me puede decir? ¿Quién es un despreciado en la sociedad? Un marginado. ¿Ah? Drogadictos. ¿Tú sabes hasta dónde puede llegar un drogadicto? Por la droga. A vivir debajo de un puente. Un drogadicto. Robar, matar, vivir debajo de un puente. ¿Tú le darías un trabajo a un drogadicto? Acuérdate que en el versículo 3 decía que nadie podía atarle, nadie le podía dominar al gadareno. Usted no ha escuchado estas expresiones. Ya no sé qué hacer con mi hijo. Ya no sé qué hacer con mi hija. Es drogadicto, es alcohólico, vive en la calle y no quiere cambiar. ¿Has escuchado casos así? Mi hijo es un borracho, lo hemos internado, entra y sale, ya no sé qué hacer. Cuando un ser humano no sabe qué hacer, yo sí sé quién sabe hacer las cosas. ¿Quién usted cree? Cristo Jesús puede liberar a las personas. Cuando la gente dice, ya no puedo con este, Cristo Jesús sí puede. Él puede liberar, sanar a todo aquel que está oprimido por el diablo. No solamente al que está endemoniado, toda aquella persona que está oprimida o es un títere de Satanás. Jesús lo puede libertar.
¿Cuántos de aquí éramos, Satanás nos gobernaba a nosotros? Todos los que estábamos aquí éramos gobernados por Satanás. Y el Señor en su misericordia nos liberó. ¿Qué está pasando con los jóvenes y adolescentes hoy en día en la sociedad? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Cuál es la droga que está de moda ahorita? La H. Jóvenes, adolescentes, Satanás no necesita metérseles, solamente los está engañando y los está matando. Jóvenes y adolescentes, Satanás los está oprimiendo en las drogas, los está esclavizando con el alcohol. Satanás sigue llenando de mentiras las mentes de las personas para que se suiciden. ¿Verdad que Garadeno quería suicidarse? Personas se siguen suicidando. Diciembre es un índice de suicidio grande. Gente no le ve sentido a la vida. Y nosotros como Torrefuerte, ¿qué vamos a hacer ante esta realidad? ¿Qué vamos a hacer ante esta realidad? Jóvenes en drogas, adolescentes en drogas, jóvenes deprimidos, adolescentes deprimidos. ¿Y tú y yo qué vamos a hacer ante la obra de Satanás? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tienes una buena noticia que compartirles? ¿Tienes una buena noticia que compartirles a ellos? Ve y muestra lo que el Señor ha hecho contigo. Ve, muestra, habla lo que el Señor ha hecho contigo. Hoy hemos visto cómo Dios a través de Jesucristo tiene misericordia de un hombre lleno de demonios y lo libera. También hemos repasado un atributo de Jesús que se repite mucho en este evangelio. Jesús es todopoderoso. No hay enfermedad, no hay tormenta, no hay demonios que sean más poderosos que Él. Jesús es omnipotente. Eso hemos visto el día de hoy. Jesús puede librar a toda la gente allá afuera. Él tiene poder sobre todo espíritu inmundo o cualquier demonio. También vimos cómo la región de los Gadarenos le pidieron a Jesús que se vaya. Nosotros cuando salgamos a evangelizar, no nos desmotivemos si en el momento de evangelizar nos piden que nos vayamos. Acuérdate, Jesús tiene otra estrategia después. Si hoy hay alguien en esta mañana que no es un cristiano, no rechaces el llamado del Señor. No seas como el pueblo de Gadara que rechazó a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús como el Señor Todopoderoso del que hemos estado hablando el día de hoy. Y por último, el servicio a Jesús. Hermanos, tenemos que salir a evangelizar. Yo no sé si usted tiene claro lo que Dios está diciendo para esta iglesia. Usted tiene claro lo que está diciendo. Lo repite domingo a domingo, lo repite a través de su palabra. Evangeliza, enseña, discipula a otra persona en los caminos del Señor. Eso sí, quiero decirte algo. Sus familiares y amigos que lo conocen perfectamente deben ver con sus ojos. Sus familiares y amigos que lo conocen a ustedes deben ver con sus ojos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cuida tu testimonio.
cuida tu testimonio. Sé la sal y la luz de este mundo. Vamos a orar y a tomar la cena también.